Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. ¿Qué sucede cuando el amor de una madre se convierte en una jaula de oro? ¿Y si el deber de proteger a un rey se transforma en una obsesión por controlarlo todo? Hoy exploramos la oscura y compleja historia de María Ana de Austria, la reina regente que, consumida por el miedo y la ambición, tejió una red de control tan asfixiante sobre su frágil hijo, el rey Carlos II, que marcó el destino de un imperio. Esta no es solo la historia de una reina, sino la de una mente obsesionada por el poder, atrapada entre la devoción y la tiranía. En el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico, en el Palacio de Hofburg, en Viena, nació en 1634, una niña cuyo destino ya estaba sellado por la sangre y la política. María Ana de Austria, hija del emperador Fernando III y de la infanta española, María Ana, su prima hermana, llegó a un mundo de opulencia, intriga y una devoción religiosa tan rígida como los muros de su palacio. Desde su primer aliento, fue un instrumento dinástico, una pieza fundamental en el complejo ajedrez de la Casa de Habsburgo. Su infancia no fue de juegos despreocupados, sino de una estricta preparación para el poder. Educada por jesuitas, su mente fue moldeada en la creencia inquebrantable del derecho divino de los reyes y en una piedad que rozaba el misticismo. Se le enseñó que su cuerpo no le pertenecía, sino que era un recipiente sagrado destinado a perpetuar la línea de sangre más poderosa de Europa. La obsesión por el control no nació en ella como un rasgo de carácter, sino que le fue inculcada como una virtud. Controlar sus emociones, controlar su piedad y prepararse para el día en que tendría que controlar un reino. En los oscuros y fríos corredores del Hofburg, la joven archiduquesa aprendió que el amor era un deber y el matrimonio una alianza. Su mundo estaba poblado por retratos de antepasados con la distintiva mandíbula de los Habsburgo, un recordatorio constante de su linaje y de la importancia de mantenerlo puro. Esta crianza, una mezcla de privilegio asfixiante y fervor religioso, forjó en María Ana una psique compleja, devota, consciente de su deber, pero también profundamente temerosa del fracaso y del juicio divino, sentando las bases para la mujer y la reina en la que se convertiría. El destino de María Ana fue trazado antes de que pudiera comprenderlo. A la tierna edad de 11 años, fue prometida a su primo hermano, Baltasar Carlos, príncipe de Asturias y heredero al trono español. Este enlace era la quinta esencia de la política Habsburgo. Un matrimonio endogámico diseñado para consolidar territorios, fortalecer la alianza entre las ramas austriaca y española de la familia, y sobre todo, mantener el poder confinado dentro de un círculo de sangre cada vez más cerrado. Para la joven archiduquesa, Baltasar Carlos no era un amor futuro, sino la encarnación de su propósito divino. Era el camino hacia su destino como reina de España. Los retratos y las cartas viajaban entre Viena y Madrid, construyendo la imagen de una unión perfecta que aseguraría el futuro del imperio. Sin embargo, la providencia o la frágil genética de los Habsburgo tenía otros planes. En 1646, con tan solo 17 años, el príncipe Baltasar Carlos murió repentinamente, probablemente de viruela. La noticia devastó ambas cortes y destrozó el cuidadosamente construido futuro de María Ana. El trono de España volvía a tener un heredero incierto. Pero la maquinaria dinástica no se detiene por el duelo. La tragedia no liberó a María Ana. Simplemente la redirigió. El rey de España, Felipe IV, su propio tío y ahora suegro desconsolado,
Se había quedado viudo y sin heredero varón. La solución fue tan pragmática como macabra. La sobrina prometida al hijo ahora se casaría con el padre. A los 14 años, María Ana fue informada de que su nuevo prometido sería el hombre que debía haber sido su suegro, un rey envejecido y melancólico, casi 30 años mayor que ella. Su deber no había cambiado, solo se había vuelto más urgente y siniestro. Para una reina del siglo XVII, la supervivencia política y personal dependía de una sola cosa: la maternidad. Específicamente, la producción de un heredero varón sano. Para María Ana, esta obligación biológica se convirtió en una tortura psicológica, un ciclo desgarrador de esperanza y desesperación. Su primer embarazo trajo al mundo a la infanta Margarita Teresa en 1651. La niña rubia inmortalizada por Velázquez en Las Meninas. Aunque amada, una hija no aseguraba la sucesión. La corte esperaba un príncipe, y la presión sobre la joven reina se intensificó. El primer varón, Felipe Próspero, nació en 1657. Su llegada fue celebrada con un júbilo frenético en todo el imperio. Sin embargo, el príncipe era una criatura enfermiza y frágil desde el nacimiento, un símbolo viviente de la decadencia genética de los Habsburgo. María Ana se obsesionó con su salud, recurriendo a médicos, plegarias y reliquias sagradas en un intento desesperado por mantenerlo con vida. Pero todos los esfuerzos fueron en vano. Felipe Próspero murió antes de cumplir los 4 años, sumiendo a la reina y al reino en la más profunda desolación. Antes y después de él, otros embarazos terminaron en abortos espontáneos o en bebés que apenas vivieron unas horas. Cada pérdida era una tragedia personal y una crisis de Estado. El palacio se llenó de susurros, de dudas sobre la capacidad de la reina, sobre la ira de Dios. La piedad de María Ana se agudizó, volviéndose más oscura y penitente. Veía estas muertes como un castigo divino, un juicio sobre su alma y su linaje. Cada cuna vacía era un trono vacío en potencia, y esta tragedia recurrente cimentó en ella la creencia de que cualquier futuro heredero sería un milagro frágil que debería ser protegido y controlado con una vigilancia absoluta y obsesiva. En el otoño de 1661, los pasillos del Real Alcázar de Madrid contenían la respiración. Tras años de embarazos fallidos y muertes infantiles que habían sumido a la corte en una perpetua penumbra, la reina Mariana de Austria dio a luz a su único hijo varón superviviente, Carlos. El alivio fue inmenso, pero efímero, rápidamente reemplazado por un pavor susurrante. El infante era una criatura frágil, marcada desde el nacimiento por los estragos de generaciones de endogamia. Su mandíbula prognática, su cuerpo débil y su salud precaria eran un presagio viviente de la decadencia de los Habsburgo. Para Mariana este niño no era solo un heredero, era la encarnación de su propósito y su mayor vulnerabilidad. Su amor maternal se entrelazó de inmediato con una obsesión protectora casi patológica. Veía en la fragilidad de Carlos un reflejo de su propia precaria posición, una que dependía enteramente de la supervivencia de ese niño. La corte, supersticiosa y devota, no tardó en buscar explicaciones más allá de la ciencia. Se hablaba de maleficios, de una maldición sobre la estirpe real, dando origen al apodo que perseguiría a Carlos toda su vida: el hechizado. Esta atmósfera de misticismo y temor fue el caldo de cultivo perfecto para la mentalidad de Mariana. Convencida de que fuerzas oscuras y conspiraciones terrenales acechaban a su hijo, su control se volvió absoluto. Cada comida, cada visitante, cada lección era supervisada con una vigilancia febril.
Su obsesión no era solo por proteger al futuro rey, sino por controlar el único símbolo tangible de su propio poder y legitimidad en un mundo que esperaba cualquier signo de debilidad para devorarla. El 17 de septiembre de 1665, el rey Felipe IV exhaló su último aliento. Con su muerte, el mundo de Mariana de Austria se fracturó y se rehizo en un instante. A los 30 años, se convirtió en viuda y, más importante aún, en reina regente de un imperio que se extendía por todo el globo. Su luto fue profundo y riguroso, pero su vestimenta de viuda, las tocas monacales y el negro perpetuo se transformaron en algo más que un símbolo de dolor. Se convirtieron en su armadura y su uniforme de poder. Esta indumentaria la separaba del resto de la corte, la elevaba a una figura casi ascética, intocable, cuya única devoción era hacia Dios y la memoria de su esposo, una devoción que legitimaba su nueva autoridad. Psicológicamente, la transición fue monumental. Atrás quedaba la reina consorte, cuya principal función era producir un heredero. Ahora ella era el centro del poder. Sin embargo, este poder venía acompañado de una soledad abrumadora y una paranoia creciente. Los grandes de España, los nobles ambiciosos y los generales curtidos en batalla, la veían como un obstáculo, una mujer extranjera a la que podían manipular. Mariana lo sabía. Sentía sus miradas como dagas en cada reunión del consejo. Esta percepción de amenaza constante la empujó a encerrarse aún más en sí misma y en su pequeño círculo de confianza. Su obsesión por el control, antes centrada en la salud de su hijo, se expandió para abarcar todos los resortes del Estado. No confiaba en nadie, y esta desconfianza fundamental la llevaría a tomar una decisión que sacudiría los cimientos de la política española: elevar a su confesor personal al puesto más alto del gobierno. En el vacío de poder dejado por Felipe IV, Mariana de Austria necesitaba un ancla, un instrumento de su voluntad que no tuviera lealtades divididas. No lo buscó entre la alta nobleza española, a quienes despreciaba y temía a partes iguales. En su lugar, se volvió hacia la figura que conocía sus pensamientos más íntimos, sus miedos más profundos y sus pecados, su confesor jesuita, Johann Eberhard Nithard. Este clérigo austriaco, un extranjero sin linaje ni fortuna en España, era la elección perfecta para una reina obsesionada con la lealtad absoluta. Su poder no emanaba de títulos o tierras, sino exclusivamente del favor de ella. Era, en esencia, una extensión de sí misma. Mariana maniobró con una astucia insospechada para colocar a Nithard en el corazón del gobierno. Lo nombró miembro de la Junta de Regencia, y para escándalo de la aristocracia, lo convirtió en inquisidor general y valido, el primer ministro de facto. La corte estaba estupefacta. ¿Cómo podía un confesor extranjero, un hombre de sotana, gobernar el imperio más grande del mundo? Para Mariana la lógica era impecable. Nithard no era una amenaza. No podía aspirar al trono, no tenía ejércitos privados, y su existencia política dependía por completo de protegerla a ella y a su hijo. A través de él, Mariana podía gobernar sin parecer que lo hacía, manteniendo la fachada de una regente piadosa, guiada por su director espiritual. Esta relación simbiótica reveló la profundidad de su necesidad de control. No quería un consejero, quería una herramienta, y en Nithard encontró al operario perfecto para ejecutar sus designios, aislarla de sus enemigos y afianzar un poder que sentía que se le escapaba de las manos a cada instante. Con Nithard como su escudo y su espada, Mariana de Austria se enfrentó a la titánica tarea de gobernar un imperio en crisis. La regencia no fue un periodo de paz, sino una lucha constante por la supervivencia, tanto para España como para ella misma.
En el exterior, la Francia del joven y ambicioso Luis XIV, el Rey Sol, representaba una amenaza existencial, mordiendo las fronteras de los Países Bajos españoles en la Guerra de Devolución. Cada derrota militar era una herida personal para Mariana, una prueba de la debilidad que sus enemigos tanto anhelaban explotar. Pero las amenazas más peligrosas a menudo residían dentro de su propia corte. La nobleza, liderada por la carismática y popular figura de don Juan José de Austria, hijo ilegítimo de Felipe IV, veía el gobierno de la austriaca y su valido jesuita como una humillación nacional. Conspiraban abiertamente, difundiendo panfletos que la ridiculizaban y minaban su autoridad. Esta presión incesante exacerbó la paranoia de la reina. Cada decisión estaba teñida de sospecha. ¿Era este general leal? ¿Podía confiar en aquel ministro? El Alcázar de Madrid se convirtió en un nido de intrigas, y Mariana se sintió cada vez más aislada. Su control sobre su hijo Carlos se volvió aún más férreo, viéndolo no solo como el futuro rey, sino como la única pieza de ajedrez que le pertenecía por completo. La regencia la forzó a desarrollar una piel de acero. Gobernaba con mano dura, desconfiando de todos, aferrándose al poder con una tenacidad nacida del miedo. Estaba atrapada en una paradoja. Para proteger el legado de su hijo, debía empuñar un poder que todos a su alrededor intentaban arrebatarle, convirtiendo su reinado en una batalla diaria por el control absoluto. El amor de una madre puede ser un refugio, pero para el joven Carlos II, el amor de María Ana de Austria era una fortaleza de la que no podía escapar. Su afecto no era un bálsamo, sino una cadena invisible, forjada en el miedo y la obsesión por el control. Cada gesto de cariño estaba calculado. Cada palabra de consuelo era una lección de dependencia. María Ana no criaba a un futuro rey, moldeaba a un eterno infante, un soberano en título pero un niño en voluntad, perpetuamente necesitado de su guía. Lo mantenía a su lado constantemente, supervisando sus juegos, sus comidas, incluso sus oraciones. El mundo exterior le era presentado a través del filtro de su madre, un mundo lleno de peligros y traiciones de los que solo ella podía protegerlo. Esta sobreprotección asfixiante atrofió cualquier atisbo de autonomía en Carlos. Se le convenció de su propia fragilidad, de su incapacidad para tomar decisiones, reforzando la narrativa de que, sin su madre, él y el imperio se desmoronarían. Este amor posesivo era su principal herramienta de poder. Al asegurarse de que Carlos fuera incapaz de gobernar solo, se aseguraba a sí misma un lugar permanente en el centro del poder. No era la ternura lo que la movía, sino un terror profundo a la irrelevancia. El niño rey, con su salud precaria y su mente sugestionable, no era solo su hijo, era el símbolo viviente de su autoridad, el recipiente de su ambición. El amor se convirtió en la más dulce y efectiva de las prisiones, una jaula de oro cuyas barras estaban hechas de besos y caricias que le impedían crecer. En el tablero de ajedrez del poder español, una pieza amenazaba con dar jaque mate a la regencia de María Ana. Don Juan José de Austria, hijo bastardo de Felipe IV, y la actriz María Calderón, era todo lo que Carlos II no era. Carismático, militarmente competente y popular entre el pueblo y parte de la nobleza, representaba una alternativa vibrante al gobierno sombrío y extranjero de la reina regente y sus validos. Para María Ana, don Juan José no era simplemente un rival político, era la encarnación de sus peores pesadillas. Su mera existencia era un recordatorio de la infidelidad de su esposo y una amenaza directa a la legitimidad y el futuro de su frágil hijo. La obsesión de la reina por el control se agudizó hasta la paranoia. Veía la influencia de su hijastro en cada conspiración,
en cada murmullo de descontento en las calles de Madrid. Inició una campaña implacable para desacreditarlo, pintándolo como un traidor ambicioso que buscaba usurpar el trono que por derecho pertenecía al enfermizo Carlos. Utilizó a sus confesores y ministros para esparcir rumores, interceptar su correspondencia y aislarlo políticamente, enviándolo a misiones lejanas para mantenerlo fuera de la corte. Esta lucha no era solo por la regencia, era una batalla por el alma del reino y, más importante, por el control absoluto sobre su hijo. Don Juan José se convirtió en el enemigo externo que justificaba todas las medidas de control interno de María Ana, un espectro que le permitía reforzar las cadenas sobre Carlos bajo el pretexto de protegerlo de un usurpador. El Real Alcázar de Madrid, con sus interminables salones y tapices suntuosos, no fue un hogar para Carlos II. Fue una jaula de oro meticulosamente diseñada por su madre. Desde sus primeros años, su vida estuvo regida por un aislamiento casi total. Mientras otros príncipes europeos eran educados con tutores de renombre y se codeaban con la joven aristocracia, Carlos vivía en una burbuja protectora. Se le negó el contacto con niños de su edad, por temor a las enfermedades, o peor aún, a las influencias externas que pudieran sembrar en él ideas de independencia. Su educación fue deliberadamente deficiente. Aunque se le asignaron tutores, las lecciones eran superficiales, centradas más en la doctrina religiosa y el ceremonial cortesano que en el arte de gobernar, la historia o la estrategia militar. María Ana fomentaba su desinterés por los asuntos de Estado, presentándolos como una carga demasiado pesada para su delicada constitución. Cada día era una repetición del anterior, misas, comidas solitarias o en compañía de su madre, y juegos infantiles que se prolongaron hasta bien entrada su adolescencia. Los médicos, bajo la estricta supervisión de la reina, exageraban sus dolencias, creando un estado de alarma perpetuo que justificaba su reclusión. Esta infancia controlada no fue un acto de crueldad manifiesta, sino de una manipulación psicológica sutil y constante. Al negarle las herramientas para entender el mundo y las habilidades para gobernarlo, María Ana se aseguraba de que él nunca desearía ni podría arrebatarle el poder. Creció como un extraño en su propio palacio, un rey que no conocía su reino más allá de los muros que su madre había levantado para él. Más allá del control físico y emocional, María Ana de Austria blandió el arma más poderosa de la época, la religión. En la España de la Contrarreforma, la fe era el pilar de la existencia, y la reina la convirtió en un instrumento de dominación psicológica sobre su hijo. Junto a su círculo de clérigos de confianza, especialmente su confesor jesuita, el padre Nithard, tejió una red de piedad opresiva alrededor de Carlos. Su vida diaria estaba saturada de rituales religiosos, largas horas de oración, misas diarias, procesiones y la veneración constante de reliquias. Cada decisión política que tomaba María Ana era presentada no como una estrategia de poder, sino como la voluntad inescrutable de Dios. Oponerse a ella, a su regencia o a sus ministros, era presentado al joven rey como un acto de desobediencia divina, un pecado que podría acarrear el castigo eterno. Se le inculcó un profundo temor al infierno y una dependencia absoluta de sus confesores para la salvación de su alma. Estos confesores, leales a la reina, actuaban como sus agentes, reforzando su autoridad y reportándole cualquier atisbo de rebeldía o pensamiento independiente en el joven monarca. La religión no era una fuente de consuelo para Carlos, sino una fuente de ansiedad y culpa. Se le enseñó que su frágil salud era una prueba divina, y que sólo la obediencia ciega a su madre y a la Iglesia
podría garantizarle el favor de Dios. De esta manera, María Ana no solo gobernaba el reino en su nombre, a través del miedo a la condenación, gobernaba su conciencia, asegurando que su control fuera absoluto e incuestionable. El año 1677 marcó el punto de quiebre. La paciencia de la nobleza española, y lo que es más importante, la de don Juan José de Austria, se había agotado. El hermanastro del rey, un hombre carismático y con un inmenso apoyo popular y militar, vio su momento. Organizó lo que en la práctica fue un golpe de estado palaciego, marchando sobre Madrid con sus tropas. No buscaba el trono, sino la cabeza del valido Valenzuela, y sobre todo, el fin de la regencia de facto de María Ana. Carlos II, con 20 años, pero todavía bajo el yugo psicológico de su madre, fue enfrentado a una elección imposible: su madre o su reino. Por primera vez en su vida, el joven rey tomó una decisión que no estaba dictada por ella. Presionado por don Juan José y los grandes de España, firmó la orden que cambiaría el equilibrio de poder para siempre. Mariana de Austria, la mujer que había gobernado España con mano de hierro durante más de una década, fue condenada al exilio. Su destino, la ciudad de Toledo, lejos del epicentro del poder que era su única razón de ser. La humillación fue monumental. Ser despojada de su influencia no era solo una derrota política, era una anulación de su propia identidad. Para Mariana, el poder no era un medio, era el fin en sí mismo, la única forma que conocía de interactuar con el mundo, y especialmente con su hijo. Al abandonar Madrid, no solo dejaba atrás un palacio, sino el control sobre el rey, una obsesión que la había consumido por completo. Su partida no fue el final de su ambición, sino el comienzo de una nueva y más oscura fase de su lucha por el dominio. El Alcázar de Toledo se convirtió en una jaula dorada, pero también en el centro de una vasta red de conspiración. Mariana de Austria, despojada de su autoridad formal, demostró que su obsesión por el control no necesitaba de un trono para manifestarse. Desde su exilio, inició una guerra en la sombra contra don Juan José de Austria, el hombre que la había humillado. Su principal arma era la correspondencia. Escribía incansablemente a sus leales en la corte, a embajadores extranjeros, a clérigos influyentes, tejiendo una narrativa de victimismo y tiranía. Se presentaba como una madre devota y agraviada, separada injustamente de su amado hijo por un usurpador ambicioso. Psicológicamente, este periodo reveló la profundidad de su dependencia del poder. Sin la capacidad de dictar órdenes directamente, se convirtió en una maestra de la manipulación indirecta. Fomentaba rumores, explotaba las rivalidades entre nobles y utilizaba la confesión como una herramienta para obtener información y sembrar discordia. Su objetivo era simple y absoluto: erosionar la base de poder de don Juan José hasta que se derrumbara. Cada informe de un fracaso de su gobierno, cada noticia de un descontento popular, era una victoria personal para ella. Vivía para el día en que su hijo, a quien veía como débil y necesitado de su guía, la llamara de vuelta. Este exilio forzado no la quebró. Al contrario, afiló su determinación y refinó sus métodos. La reina en la sombra era, en muchos aspectos, más peligrosa que la reina en el trono, pues operaba sin las restricciones del protocolo y con la furia de una matriarca depuesta. La muerte tiene un sentido del oportunismo político. En 1679, don Juan José de Austria, el hombre que había mantenido a Mariana alejada del poder, falleció repentinamente. Su gobierno, que había comenzado con grandes esperanzas, se había visto acosado por las crisis económicas, las derrotas militares y, no menos importante,
por la incesante campaña de sabotaje orquestada por la reina madre desde Toledo. Con su principal adversario y figura de autoridad desaparecido, Carlos II quedó a la deriva. El joven rey, acostumbrado a ser guiado, se sintió vulnerable e incapaz de gobernar solo. La ausencia de su madre, que durante 2 años había sido una liberación, se convirtió ahora en un vacío aterrador. Fue en este momento de debilidad que los aliados de Mariana en la corte hicieron su jugada final. Convencieron al rey de que solo su madre poseía la experiencia y la fortaleza para estabilizar el reino. Y así, la orden de exilio fue revocada. El regreso de Mariana a Madrid no fue el de una suplicante perdonada, sino el de una emperatriz retomando lo que era suyo. Su entrada en la corte fue un espectáculo de poder calculado. Vestida de luto riguroso, su semblante era una mezcla de gravedad maternal y triunfo gélido. Psicológicamente, había vuelto transformada. La humillación del exilio le había enseñado una lección crucial. El control absoluto y visible generaba una resistencia formidable. Ahora su dominio sería más sutil, ejercido a través del consejo, la influencia en los nombramientos y la manipulación emocional de su hijo. Ya no sería la regente oficial, sino algo mucho más poderoso, la eminencia gris indispensable, la matriarca cuya voluntad era, una vez más, la ley no escrita del reino. Con don Juan José fuera de escena y su control sobre Carlos II restablecido, Mariana de Austria enfrentó una nueva amenaza a su hegemonía, una que no podía exiliar ni eliminar, una nuera. La política europea exigía una esposa para el rey, y la elección recayó en la sobrina de Luis XIV, la joven y hermosa María Luisa de Orleans. Para Mariana, una princesa francesa en el corazón de la corte española, era un anatema. Representaba todo lo que despreciaba: la influencia de Francia, la frivolidad de una corte extranjera y, lo más peligroso de todo, una rival directa por el afecto y la lealtad de su hijo. Desde el momento en que María Luisa pisó suelo español, la reina madre la vio no como una hija, sino como una usurpadora. La obsesión de Mariana por el control se manifestó inmediatamente en un muro de protocolo asfixiante y una vigilancia constante. Cada gesto, cada palabra de la joven reina era analizada y a menudo malinterpretada. Psicológicamente, Mariana proyectó en María Luisa sus propias inseguridades y su xenofobia. La vitalidad y el encanto de la francesa contrastaban brutalmente con la rígida y sombría etiqueta que Mariana había impuesto. Este contraste no hizo más que alimentar su resentimiento. Inició una campaña para aislar a la joven reina, limitando su círculo de confianza y sembrando la desconfianza entre ella y el rey. Para Mariana, el matrimonio de su hijo no era una unión de amor o una alianza política. Era un campo de batalla en el que debía reafirmar su dominio. La felicidad de Carlos era secundaria a la necesidad primordial de que él permaneciera, ante todo, bajo su control absoluto. La llegada de María Luisa de Orleans, la primera esposa de Carlos II, no fue la dócil alianza que María Ana había imaginado. Fue el inicio de una guerra sorda, una batalla no de ejércitos, sino de susurros en los pasillos oscuros del Alcázar. María Luisa era joven, encantadora, y para desgracia de la reina madre, genuinamente enamorada de su esposo. Carlos, a su vez, encontró en ella un refugio del peso asfixiante de su madre. Este afecto mutuo se convirtió en el nuevo campo de batalla para María Ana. Su obsesión por el control de su hijo se transformó en una celosa campaña por monopolizar su atención y lealtad. Cada sonrisa que Carlos dedicaba a su esposa era, a los ojos de María Ana, una traición. Cada momento de intimidad de la pareja real
era una fortaleza que ella debía asediar. La reina madre empleó todo su arsenal de manipulación. Utilizó a su red de damas de compañía y confesores para espiar a la joven reina, buscando cualquier desliz, cualquier palabra que pudiera ser torcida y presentada a Carlos como prueba de la frivolidad o la mala influencia de su esposa. Fomentaba rumores sobre la supuesta esterilidad de María Luisa, convirtiendo la tragedia personal de la pareja en un arma política para socavar la posición de la reina consorte. María Ana se presentaba a sí misma como la única guardiana verdadera del bienestar del rey y del reino, pintando a la francesa como una extranjera superficial que no comprendía la gravedad de la corona española. Era un veneno administrado gota a gota, un intento desesperado por aislar a su hijo, por recordarle que en última instancia, su primer y único deber era hacia la madre que lo había puesto en el trono y que se negaba a abandonarlo. A medida que la influencia de María Luisa de Orleans sobre Carlos crecía, el control de María Ana se volvía más errático, su obsesión bordeando la paranoia. Marginada del círculo íntimo de su hijo, la reina madre se atrincheró en un mundo de fervor religioso extremo y superstición. Su devoción, que siempre había sido una herramienta política, se convirtió en un refugio y una justificación para sus actos. Pasaba horas interminables en su capilla privada, no solo rezando por la salvación de España, sino conspirando con su confesor, buscando señales divinas que validaran su incesante interferencia. Creía firmemente que sólo ella poseía la visión otorgada por Dios para guiar al reino, y que cualquier oposición era obra del diablo o de conspiradores extranjeros. Esta mentalidad transformó el Alcázar en una red de intrigas aún más densa. María Ana veía traidores en cada sombra. Su correspondencia secreta se intensificó, enviando directrices a sus aliados en el Consejo de Estado, intentando sabotear las políticas que no favorecían sus intereses o los de la facción austriaca. Se obsesionó con la falta de un heredero, no solo como una crisis dinástica, sino como un fracaso personal de su nuera, a quien culpaba abiertamente. Se rumoreaba que consultaba a místicos y participaba en extraños rituales para revertir la supuesta maldición que pesaba sobre el lecho real. Su comportamiento ya no era simplemente el de una política astuta que se aferra al poder. Era el de una mente acorralada, donde la línea entre la estrategia política y el delirio se había desvanecido por completo, convencida de que solo su mano, por muy temblorosa que estuviera, podía evitar el colapso total. La prematura y misteriosa muerte de María Luisa de Orleans en 1689 le dio a María Ana una última y terrible oportunidad. El dolor de su hijo era su ventana para recuperar el control total. Rápidamente, orquestó el segundo matrimonio del rey, eligiendo a una candidata que, sobre el papel, parecía perfecta para sus propósitos, Mariana de Neoburgo, una princesa alemana de una familia prolífica y supuestamente maleable. María Ana creía que esta nueva reina, que le debía su corona, sería una marioneta dócil. Se equivocó catastróficamente. Mariana de Neoburgo demostró tener una voluntad de hierro y sus propias ambiciones políticas, chocando casi de inmediato con su poderosa suegra. La corte se dividió una vez más, esta vez entre las dos Marianas, en una lucha de poder aún más encarnizada. Mientras su cuerpo comenzaba a sucumbir a los estragos de la edad y la enfermedad, un cáncer de mama que la atormentaba, su mente se negaba a ceder un ápice de autoridad. Desde su lecho, continuaba dictando cartas, convocando a ministros leales y tejiendo intrigas. Su obsesión por gobernar era más fuerte que su dolor físico.
Se convirtió en un espectro político que se aferraba a las riendas del poder con dedos esqueléticos. Luchó contra la facción pro-francesa que ganaba terreno, defendiendo con ferocidad la causa austriaca, viendo en la sucesión de su hijo el último campo de batalla de su vida. No luchaba ya solo por el control de Carlos, sino por el control del futuro de todo un imperio. Cada aliento era un acto de desafío, una negativa a desaparecer en la irrelevancia. Gobernar no era para ella un deber, era su identidad, y estaba dispuesta a ejercerla hasta el último latido de su corazón. María Ana de Austria murió el 16 de mayo de 1696. Hasta el final, su principal preocupación fue el destino de la corona española y el alma de su hijo. Su muerte no fue, sin embargo, una liberación para Carlos II ni para España. Fue la caída de un pilar central, aunque carcomido, que había sostenido el precario equilibrio del reino durante décadas. Su partida dejó un vacío de poder que las facciones rivales se apresuraron a llenar, exacerbando la crisis sucesoria que ella tanto había temido y a la vez alimentado. El legado de María Ana es profundamente complejo. Su sombra se proyectó mucho más allá de su tumba. Por un lado fue una defensora incansable de la dinastía Habsburgo y de la integridad del Imperio español en un momento de extrema debilidad. Su tenacidad y astucia política fueron innegables. Sin embargo, su obsesión por el control personal tuvo consecuencias devastadoras. Al sobreproteger y manipular a Carlos II durante toda su vida, impidió que el monarca desarrollara la fortaleza o la independencia necesarias para gobernar eficazmente. Lo mantuvo en una infancia perpetua, un rey en el nombre, pero siempre un niño bajo su mirada vigilante. Su constante interferencia, sus purgas políticas y la atmósfera de desconfianza que cultivó en la corte paralizaron al gobierno y profundizaron las divisiones internas. Al final, la historia la recuerda no solo como una regente poderosa, sino como la encarnación de una obsesión materna llevada a la escala de un imperio. Una madre cuya sombra protectora se volvió tan densa que terminó por asfixiar el futuro de su propio hijo y precipitar la guerra que desmembraría su amada herencia.